Bienvenidos a esta sesión, la sesión mensual del el mes de abril de la Asociación Mexicana de Gastroenterología. El día de hoy también nos hemos esforzado en presentarles un programa muy interesante y nuevamente con profesores de alto nivel. El día de hoy vamos a hablar de síndrome de intestino irritable, avances recientes en fisiopatología, diagnóstico y tratamiento, y vamos a tener dos profesores de alta talla a nivel internacional. Me acompaña el día de hoy el doctor Luis Valdovinos. Él es médico internista, gastroenterólogo y endoscopista por el Instituto Nacional de Ciencias Médicas Salvador Nutrición. Él es candidato al Sistema Nacional de Investigadores y actualmente es nuestro tesorero de la mesa directiva de la Asociación Mexicana de Gastro. Bienvenido, Luis. Hola Mer, muchas gracias por la presentación. Buenas noches a todos. Y pues bueno, para mí es un gusto presentar el día de hoy al profesor Jan Tak. Es muy conocido por todos nosotros. El profesor Jan Tak es jefe de la Clínica de Gastroenterología del Hospital Universitario Lovaina. Es profesor de Medicina Interna y jefe del Departamento de Fisiología en esta misma universidad. Actualmente dirige el Centro de Investigación Translacional en Trastornos Gastrointestinales en Leuven. Es presidente de la Fundación Roma, que es esta organización que se dedica a estudiar todos los trastornos funcionales digestivos, que precisamente hoy, como les dijo la doctora Amieva, hablaremos de uno de ellos, que es el síndrome de intestino irritable. Y bueno, la producción del doctor Jan Tak es impresionante, ha publicado más de 900 artículos en revistas internacionales de gastroenterología, ha publicado más de 45 capítulos de libros. Y bueno, para resumir todo esto, su índice H ronda entre los 103. Sin más preámbulos, los dejo con la presentación del doctor Jan Tak. Por favor, no olviden hacer sus preguntas durante su presentación, porque una vez que él termine su presentación, le haré estas preguntas para que continúe la doctora Mercedes con nuestro siguiente ponente. Hola a todos, me llamo Jan Tak, soy gastroenterólogo en Lovaina, Bélgica. Es un placer presentarles la fisiopatología y el abordaje diagnóstico del síndrome de intestino irritable. Este es el Hospital Universitario de Lovaina donde trabajo. Haré una breve introducción sobre Lovaina. Es una ciudad medieval, este es el antiguo ayuntamiento, está dominado por la universidad y aquí está la biblioteca. Es un edificio de investigación el que estoy señalando. Los estudiantes vienen a la universidad y a la terraza exterior, que es la mayor zona de bares del país. Estamos a unos 20 minutos al este de Bruselas. Bueno, y el síndrome de intestino irritable, esta definición es errónea. El SII es el dolor al menos un día por semana en los últimos 3 meses relacionado con la defecación o asociado con un cambio en la frecuencia o consistencia de las evacuaciones sin una enfermedad estructural de base fácilmente identificable. Puede estar asociado con una variedad de tipos de patrones de defecación, con estreñimiento, con diarrea o con ambos, y dependiendo del porcentaje de evacuaciones sueltas o evacuaciones duras, con base en la escala de Bristol, distinguimos entre SII con estreñimiento, mixto o con diarrea. Podemos utilizar los criterios de Roma plasmados en un cuestionario para hacer una encuesta global. Así descubrimos que hay cierta variabilidad en todo el mundo y México está entre un 3 y 5%. Lo que es más notable es que es casi el doble de frecuente en las mujeres que en los hombres. Y a medida que aumenta la edad, va disminuyendo. El subtipo más frecuente es el de síndrome de intestino irritable con estreñimiento. Digamos que la endoscopia es negativa. Entonces, ¿de dónde viene esto? Estos son los síntomas cardinales: dolor y alteración de la función intestinal, pero también hay inflamación y distensión que están presentes muy a menudo. Estos son síntomas gastrointestinales. El dolor es en el abdomen, el patrón de motilidad alterada, ya sea estreñimiento o diarrea, es un síntoma intestinal. Así que se ha sugerido que la motilidad o la sensibilidad anormales del tubo digestivo en el intestino ocasionan esto. Por otro lado, el predominio femenino nos lleva a considerar quizá factores hormonales, pero también hay escuelas que dicen que no, que todo está en el cerebro. Si vemos el tracto gastrointestinal se ve normal
Y en cuanto a los factores psicosociales, esos pacientes son más propensos a estar ansiosos, deprimidos. Hay evidencia también de cambios en el procesamiento del dolor en el cerebro y en el paciente difícil usamos neuromoduladores, así que tal vez sea un trastorno cerebral más que un trastorno intestinal. En realidad, esto es uniforme y está incluido en la definición de los trastornos de la interacción intestino-cerebro. Por eso creemos que ambas cosas son importantes. Echemos un vistazo a un abordaje sistemático de la fisiopatología. La motilidad la podemos medir con marcadores radioopacos y tomar una radiografía y luego calcular los tiempos de tránsito. Y de hecho, en el grupo de SII con estreñimiento, el tránsito es más lento que en los controles. Y en el subgrupo de SII con diarrea, el tránsito es más rápido que en los controles. Si nos fijamos en el patrón de los síntomas, en realidad podemos añadir la anormalidad motriz como un determinante del patrón de las evacuaciones. La segunda hipótesis común es la hipersensibilidad visceral, que no medimos en la práctica clínica, pero experimentalmente se puede inflar un globo en el recto o en el colon descendente. Y los pacientes con SII tienen un umbral de dolor más bajo que los controles. Si añadimos esto al patrón de síntomas y vemos los patrones de síntomas en una serie, en este caso de Suecia y en esta otra de los Países Bajos, el síntoma que está elevado en ambos, en aquellos que son hipersensibles, es el dolor. ¿Qué está pasando? Puede ser que normalmente hay un filtro entre las señales del tubo digestivo que se filtran y se eliminan y solo los estímulos nocivos dolorosos llegan a la percepción consciente. En la hipersensibilidad desaparece este filtro y también se percibe una serie de percepciones normales. Es así que podemos añadir la hipersensibilidad visceral al patrón sintomático que determina el componente de dolor. ¿Cuándo aparecen los síntomas? Bueno, la comida parece ser un disparador importante. Este es un estudio realizado en Gotemburgo, Suecia. Los pacientes con SII comen y se ve que los síntomas brincan después de la comida. Así que una parte es la presencia de comida en el lumen. Este es un factor. También hay otros componentes. Por ejemplo, este análisis de la consistencia y composición de las evacuaciones muestra que los pacientes con SII y diarrea tienen un mayor contenido de ácidos biliares y tienen el marcador sérico de la producción de ácidos biliares, el C4, que también está elevado. Así que la bilis en el lumen del colon es un factor y la comida en el lumen del colon también es un factor. Los FODMAPs son oligo-di-monosacáridos y polioles fermentables y contienen fructosa o fructanos o contienen azúcares poco absorbibles como el sorbitol o la lactosa y algunos otros residuos que no podemos digerir. Estos FODMAPs no se digieren, viajan a través del intestino delgado, atraen agua y tienen efectos osmóticos. En el intestino los fermenta la microbiota intestinal, lo que ocasiona distensión y se traduce en alteraciones de la motilidad, dolor, inflamación y trastornos en el patrón de las evacuaciones y flatulencia. Y por supuesto que la microbiota fermenta los FODMAPs. También hay evidencia de metaanálisis de que los pacientes con SII en comparación con los controles tienen menos bifidobacterias, menos lactobacilos y más bacterias coliformes comparados con las personas sanas. Si integramos todo esto, hay una serie de factores luminales que incluyen la microbiota, la bilis y los alimentos que influirán en la sensibilidad, la motilidad y también provocarán inflamación. Eso no explica el origen del síndrome de intestino irritable. Y tenemos buenos datos de metaanálisis y de revisiones sistemáticas que demuestran que una gastroenteritis aguda es un factor disparador importante. Si alguien tiene una infección gastrointestinal aguda, principalmente bacteriana, pero también se mencionan infecciones por protozoarios o virus, se tiene un riesgo 4.2 veces mayor de desarrollar síndrome de intestino irritable o SII. Y de hecho, esto persiste después del primer año. Así que este es un factor de riesgo importante. ¿Qué es lo que hace? Se asocia con un aumento en el número de células enterocromafines que segregan serotonina. Después de la comida, los pacientes con SII postinfeccioso segregan más serotonina. Se asocia con una mayor malabsorción de ácidos biliares después de la infección aguda en el SII postinfeccioso y con aumento de la permeabilidad.
Estos factores pueden, a través del sistema nervioso, enviar señales al cerebro que pueden contribuir no solo a la generación de síntomas, sino también a la ansiedad y la depresión, tal vez también a través de un factor de una microbiota alterada. Entonces, una infección aguda con inflamación de bajo grado persistente y permeabilidad de la mucosa es un factor de la microbiota que conduce a la hipersensibilidad visceral. Todos estos factores que he mencionado hasta ahora, todos ocurren en la periferia, en el tracto gastrointestinal. Aún no he mencionado el sistema nervioso central, pero es importante. Si nos fijamos en la escala de severidad de los síntomas de SII en un estudio poblacional a gran escala en atención primaria, observamos que existe una correlación estricta entre la severidad de los síntomas de SII y los puntajes de ansiedad o depresión. Estos entonces determinan la intensidad de los síntomas, la hipersensibilidad visceral, como sabemos por algunos estudios sintomáticos y mecanísticos, y también determinan el comportamiento de la enfermedad y el hecho de que el paciente vaya al médico. Vemos en este esquema que el SII va a ser multifactorial. Habrá diferentes factores: la motilidad, la sensibilidad, la microbiota, la bilis, los alimentos, provocado por una infección aguda y una inflamación persistente de bajo grado. Y por último, los factores psicosociales que explican el patrón sintomático, la severidad y el impacto del SII, incluido el comportamiento de la enfermedad y la incapacidad para funcionar con normalidad. La dieta es un factor importante y hay avances importantes recientes en este campo, por lo que ahora examinaré más detenidamente los factores relacionados con la dieta. Pensábamos que la comida era muy sana y en las sociedades desarrolladas la calidad de los alimentos es realmente excelente, igual que la seguridad. Pero hay una corriente en Internet que sugiere que la comida nos está enfermando y puede ser peligrosa. Si les preguntamos a los pacientes con SII ¿qué desencadena sus síntomas? El 65% de ellos dirá que el estrés empeora sus síntomas. El 40% dice que es lo que comen y hacen ajustes a su conducta alimentaria. Toman más agua, comen más fibra, evitan los alimentos grasosos, reducen la cantidad de alimentos ingeridos, hacen eliminaciones seleccionadas y de hecho, solo el 23% de los pacientes con SII no cambia su ingesta de alimentos. En esta gráfica vemos que la ingesta aguda de alimentos desencadena síntomas en SII, mientras que en los controles sanos que comen lo mismo en el desayuno solo sienten saciedad y ningún otro síntoma molesto. Ya han oído ustedes hablar del contenido y el concepto de los FODMAPs. Se supone que esta dieta funciona a través de efectos osmóticos y de fermentación. Este es un estudio en el que se hizo una resonancia magnética en pacientes con SII y controles, estudiando el contenido de agua y de gas en el colon y en el intestino delgado. Si se observa a los pacientes y se les administra inulina, por ejemplo, se tiene la intensidad de los síntomas en los pacientes, pero no en los voluntarios sanos. Si nos fijamos en la cantidad de fermentación, en realidad vemos que la cantidad de la fermentación en los pacientes y los controles es similar, pero los síntomas están presentes únicamente en los pacientes. Si vemos el contenido de agua del intestino delgado después de haber administrado fructosa, por ejemplo, se ve de hecho un aumento del contenido de agua en el intestino delgado en los pacientes y en los voluntarios, pero los síntomas solo aparecen en los pacientes y no en los voluntarios. Así que hay un factor de hipersensibilidad que desempeña una función. Si nos fijamos en los efectos osmóticos, el contenido de agua de la fermentación afecta la aparición de hidrógeno en el aliento después de la ingestión del FODMAP desencadenante. Pero aún hay más. Este es un artículo que publicamos hace año y medio en Gastroenterology. Indicamos a los pacientes con SII una dieta baja en FODMAPs y luego reintrodujimos de manera ciega estos FODMAPs individuales, lactosa, fructosa, sorbitol durante una semana, con interrupción de 2 días en 2 semanas y medimos la recurrencia de los síntomas. ¿Qué observamos? Tuvimos una tasa de respuesta del 80% a la dieta baja en FODMAPs, mejorando de la semana 1 a la 2, a la 3, a la 4, a la 5 y a la 6. Y luego con la reintroducción ciega vimos que los fructanos y el manitol eran los principales disparadores. Ocasionaron la recurrencia de los síntomas en cerca del 60% y los demás fueron menores.
Pero si vemos los efectos fermentativos u osmóticos, los fermentativos se ilustran con esta nube de gas y el efecto osmótico se ilustra con la atracción de agua. En realidad esto no es lógico. Si los fructanos a través de la fermentación desencadenan muchos síntomas, los GOS o la lactosa deberían hacer lo mismo. Y en el caso de los efectos osmóticos, si el manitol hace esto, ¿por qué entonces la fructosa y el sorbitol causan menos síntomas? En promedio hay 2.5 FODMAPs por paciente que desencadenan los síntomas. Así que esto se puede explicar basándose en la acción osmótica de la fermentación. ¿Pero qué ocurre? Bueno, sabemos que en los trastornos del eje intestino-cerebro, la mucosa del duodeno y el intestino delgado es más permeable. Normalmente se logra un buen sello y el compartimiento de los alimentos y la microbiota no llega al compartimiento de la submucosa donde están los nervios y las células inflamatorias. En los trastornos del eje intestino-cerebro hay permeabilidad que de hecho puede llegar al compartimiento de la submucosa. Se ha propuesto en este artículo de Nature de 2021 que una gastroenteritis aguda provoca una interrupción de la tolerancia oral y junto con las toxinas bacterianas que están presentes allí, se desarrollan anticuerpos a los antígenos de la dieta. Y una vez que la infección se ha degradado y desaparecido, sigue habiendo un aumento de la permeabilidad y la activación de los patrones de alimentos mediante la desgranulación de los matocitos, que a su vez causan síntomas a través de la señalización aferente al cerebro. Corroboraron esto inyectando a voluntarios sanos y a pacientes con SII algunos nutrientes en la submucosa del recto, y en el SII se vio realmente una reacción en forma de roncha y eritemia con la soya y el trigo, el gluten y la leche, mientras que en los controles solo se vio esto si se inyectaba histamina. No entraré aquí en los detalles, y por supuesto que la comida no entra al compartimiento de la submucosa rectal. Pero en este estudio de endomicroscopía con láser confocal en pacientes que sistemáticamente no eran alérgicos, eran IgE negativos, se expusieron los componentes de alimentos al duodeno y se observaron las respuestas con endomicroscopía con láser confocal. El tipo de respuestas observadas estaban asociadas con la liberación de péptidos catiónicos eosinofílicos en el lumen y con la expresión disminuida de ocludina, lo que sugiere la activación de los eosinófilos y la pérdida de permeabilidad de la mucosa. Normalmente, si se inyecta fluoresceína IV y se observa con endomicroscopía confocal el duodeno, esta es la imagen que se obtiene. La fluoresceína está en la mucosa y no en el lumen. Y si hay una reacción aguda, la fluoresceína se evapora y se va al lumen desde la mucosa. También hay desprendimiento de partículas y la mucosa, que primero era blanca con fluoresceína, ahora se vuelve negra y el lumen que era negro sin fluoresceína ahora está inundado de fluoresceína. Esta es una reacción aguda que implica a las células inmunológicas. De hecho, este estudio de 2015 demostró que una dieta baja en FODMAPs disminuye los metabolitos de histamina en la orina. Demostramos en un documento que está en revisión que una dieta baja en FODMAPs de hecho restaura la integridad de la mucosa, disminuye la permeabilidad y hemos demostrado que la respuesta a una dieta baja en FODMAPs se predice mediante polimorfismos genéticos del receptor de quimiosinas CCR3 que atrae a los eosinófilos e interleucina 5RA. Un receptor de quimiosinas también está implicado en la atracción de eosinófilos. Así que esto apunta hacia los eosinófilos y los mastocitos como disparadores. Si nos fijamos en los eosinófilos, ellos desarrollan y liberan una serie de factores, algunos de los cuales se comunican con los mastocitos, pero otros también son neurotóxicos, como la neurotoxina derivada de los eosinófilos EDN. De hecho, estudiamos la EDN antes y después de una dieta baja en FODMAPs en las heces y vimos que bajó con una dieta baja en FODMAPs y no con tratamiento médico o bromuro de otilonio. Y los respondedores a la dieta positivos a los criterios de Roma tuvieron la mayor disminución de la neurotoxina derivada de eosinófilos fecal. Y hay correlaciones entre la neurotoxina y la calprotectina y la IgA secretora, y también correlaciones entre la respuesta y la disminución de la neurotoxina derivada de eosinófilos fecal.
Así pues, la respuesta a una dieta baja en FODMAPs se asocia con la presencia y la disminución de la activación inmunológica intestinal causada por eosinófilos. Hay entonces ciertos factores inmunológicos involucrados en la dieta y también factores psicológicos. Este es un estudio publicado en The Lancet Gastro-Hep de hace año y medio. A las personas que pensaban que eran sensibles al gluten y que no tenían enfermedad celíaca, se les informó si se les daría gluten o no. Esto es, había una expectativa y les dieron gluten o no. El peor disparador de los síntomas fue el grupo que esperaba recibir gluten, porque con gluten o sin gluten tuvieron un mayor puntaje de síntomas. Así que la expectativa de los pacientes también es un factor complejo. La dieta entonces está en constante evolución y aquí intervienen factores tanto inmunológicos como de la fermentación, osmóticos y las expectativas. ¿Cómo hacemos esto en la práctica clínica? Es importante conocer el diagnóstico y actuar en consecuencia, porque los pacientes con SII tienen una tasa 3 veces mayor de colecistectomía, el doble de apendicectomías e histerectomías y el 50% de cirugías de columna. No hay ninguna razón para esto aparte de un diagnóstico erróneo de SII e ideas inútiles con procedimientos agresivos para tratar los síntomas. Además, estos pacientes tienen mayor ausentismo laboral, superior a 134 días en un año, según una muestra de la población de 1,000 sujetos en Bélgica, y acuden a muchas consultas médicas y de especialistas, se hacen colonoscopías y ultrasonidos con una frecuencia que no es necesaria. Probablemente se trate de un sobretratamiento médico. Por eso es importante un buen diagnóstico. ¿Cómo lo hacemos? Con historia clínica, examen físico, pruebas de laboratorio mínimas y colonoscopía u otras pruebas solo en casos necesarios. Así que nos fijamos en el patrón de síntomas, hacemos una buena historia clínica, quirúrgica, psicosocial, historia dietética, exploración física y si todo es normal no hacemos mucho. Pero si hay señales de alarma o anomalías en la exploración física o factores de riesgo, como antecedentes familiares de cáncer colorectal, enfermedad inflamatoria intestinal o enfermedad celíaca, edad por encima del umbral de cáncer colorectal. En estos casos hacemos pruebas incluida la colonoscopía. Los demás no lo necesitan. Hacemos pruebas de tamizaje limitadas, biometría hemática, PCR, calprotectina fecal en los que tengan diarrea y serologías celíacas. Este es un panel muy limitado, pero ¿cuáles son los estudios que no son útiles? No hay que hacer pruebas de sobrecrecimiento bacteriano porque las pruebas, o sea, la prueba de aliento que tenemos, depende de un tránsito acelerado y pueden dar un resultado falso positivo de la aparición en el aliento, por lo tanto no son confiables. No se necesitan las pruebas fecales, por ejemplo, de IgE secretora o de beta-defensina. Esto no es necesario y no se correlaciona con el SII o su severidad. No es necesario hacer análisis de la microbiota fecal en la práctica clínica. Esto no es confiable y no orienta el tratamiento. No es necesario hacer anti-IgGs contra los componentes de los alimentos. Sí, los pacientes con SII tienen más de estas inmunoglobulinas, pero en el trastorno depresivo mayor hay mayor cantidad. Un estudio basado en esto, publicado en Gut en 2004, señaló que si se indica una dieta de exclusión basada en IgG, los pacientes están mejor, pero la dieta simulada no tuvo un buen control. Eliminaron principalmente las papas. Se publicó un trabajo en Gastroenterology el año pasado con, digamos, una nueva dimensión, una nueva evolución o refinamiento de la IgG sérica, declarando más beneficios sintomáticos que con una dieta simulada. Pero esta última contenía menos eliminación de trigo que la dieta activa, así que también aquí la dieta control fue problemática. No se necesitan pruebas de esto porque es la ingesta de productos lácteos, por ejemplo, lo que va a determinar la cantidad de IgGs que se tienen. Es más bien un marcador de la ingesta que de la reactividad. Tampoco hay que hacer pruebas de la permeabilidad de la mucosa. La prueba de sonulina disponible en el mercado no es confiable. ¿Cuáles son las investigaciones adicionales que pueden ser útiles? ¿Necesitamos hacer una colonoscopía para asegurarnos? No. La colonoscopía negativa no mejora la tasa de tranquilidad en comparación con una buena explicación sin una colonoscopía. Pero las pruebas de malabsorción de ácidos biliares podrían ser útiles. Normalmente segregamos bilis al intestino delgado, se reabsorbe y se reutiliza en el hígado desde el íleon terminal y la excreción fecal es baja.
pero hay un subgrupo de pacientes con reabsorción disminuida. Desde luego que los pacientes con colecistectomía tienen esto y su probabilidad de malabsorción de ácidos biliares es del 70%, pero también algunos subgrupos de SII según Roma 1, 2 o 3, alrededor del 25 al 30% tienen malabsorción de ácidos biliares y pueden responder a los quelantes de ácidos biliares. Esto se puede hacer mediante una prueba de aliento de ácidos biliares, la prueba CCAT, o midiendo el C4 en la sangre, que es un precursor de los ácidos biliares. El CCAT circula como un ácido biliar y se comporta de forma idéntica al ácido taurocólico. Es una cápsula que contiene un ácido biliar radiomarcado. Se hace un barrido con una cámara gamma a las 3 horas y a los 7 días. Un valor de retención por debajo del 10 al 15% es anormal. El Consenso Canadiense sobre Pacientes con Diarrea Crónica No Sanguinolenta utiliza factores de riesgo para identificar a los pacientes con posible malabsorción de ácidos biliares y no recomienda la terapia empírica con quelantes de ácidos biliares. El Consenso Europeo, de hecho, recomienda pruebas de malabsorción de ácidos biliares, pero si no están disponibles estas pruebas, recomiendan el uso empírico de quelantes de ácidos biliares. Se trata de dos abordajes diferentes. Por último, los carbohidratos se digieren y sabemos que hay malabsorción de lactosa si se tiene deficiencia de lactasa, pero hay otras enzimas que digieren los carbohidratos complejos y que también pueden estar anormales. En este estudio se muestra que si existe una anormalidad de la sacarasa isomaltasa, esta se correlaciona linealmente con un mayor número de evacuaciones por día y con un patrón de SII con diarrea. Y si hay varios genes afectados por la digestión de carbohidratos, no solo la lactasa o la sacarasa isomaltasa, sino algunos de los otros como trealosa, maltasa y demás, hay una mayor probabilidad de responder a una dieta para la mala absorción de carbohidratos. Si no se identifica ninguna anomalía, se diagnostica SII. Se prescribe la terapia estándar inicial, probióticos, espasmolítico, terapias acordes con el patrón de evacuaciones, pero si no hay mejora de los síntomas, entonces se puede considerar hacer pruebas, como la de mala absorción de ácidos biliares en SI con diarrea y de mala digestión de carbohidratos con base en la genética o la prueba de digestión de la lactosa. En consecuencia, el SII es altamente prevalente, con una fisiopatología multifactorial. Los trastornos de la motilidad y la hipersensibilidad son mecanismos importantes. La comida es un disparador importante. El mecanismo a través del cual los carbohidratos desencadenan los síntomas es osmótico y fermentativo, pero también existe un proceso inflamatorio determinado por los eosinófilos. Estas son las personas de mi grupo de trabajo. Gracias por su atención. Me dará mucho gusto responder a sus preguntas. Muchas gracias, doctor Tak. Fueron 25 minutos. Fue una excelente conferencia, doctor Tak. Tenemos algunas preguntas para usted. La primera es que hay nuevos biomarcadores o herramientas diagnósticas fecales para permitir un diagnóstico más preciso del SII. Por otro lado, ¿hay alguna manera más sencilla y práctica de evaluar la permeabilidad intestinal? No, creo que no. Se ha pensado en el uso de pruebas de sangre para diagnosticar SII y también a través de un análisis proteómico. Se encontró un panel de marcadores elevados en pacientes con SII, entre ellos el BDNF, el TNF-alfa circulante también, pero la precisión diagnóstica no fue muy alta y en algún momento fue necesario agregar los puntajes de ansiedad y de depresión para poder llegar a un mejor valor pronóstico. Además, se han propuesto algunos marcadores contra las toxinas bacterianas y creo que son sobre todo útiles cuando son negativos. Creo que el valor predictivo positivo tampoco es muy bueno. Y creo que este es un trabajo en curso en este momento y se ha validado principalmente en el SII con diarrea. Pero las pruebas de manitol en lactulosa se pueden hacer, pero todavía no están listas para utilizarse al nivel clínico, porque se trata de una prueba muy compleja que requiere un laboratorio muy especializado en este tipo de pruebas especiales.
para establecerlo en nuestro grupo hemos necesitado muchas rondas de perfeccionamiento. Y creo que realmente no es necesario, no tenemos un tratamiento específico dirigido a la permeabilidad de la mucosa. Hay un estudio con glutamina que muestra buena eficacia con 15 gramos de glutamina al día, pero no hemos visto que esto se repita y antes de que se pueda repetir creo que no deberíamos utilizarlo. Muchas gracias, doctor Tack. Tenemos otra pregunta. Usted nos habló acerca del papel de la inmunidad, particularmente de la inmunoglobulina E. ¿Cree usted que algunos pacientes con SII se parecen a los que tienen trastornos gastrointestinales eosinofílicos? Podría ser, pero esto no se ha puesto a prueba. Por ejemplo, el trabajo en Nature que les mostré sobre producción local de IgE sugirió que había un anti-IgE, que podría haber biológicos dirigidos anti-IgE. Son estudios que no se han realizado. Estos fármacos son muy caros. Están aprobados para algunos tipos de asma alérgica severa, pero no se han trasladado al nivel gastrointestinal. Pero he visto algunos pacientes con SII que tienen asma severa concomitante y reciben esos tratamientos, pero todavía no he escuchado uno de ellos que me diga que mejoró su síndrome de intestino irritable. Por otro lado, hay datos con antihistamínicos como la Avastin. Hay 2 estudios que muestran una ganancia pequeña, pero estadísticamente significativa. Y creo entonces que hay un subgrupo donde esto puede ser útil y creo que no se han probado terapias contra los eosinófilos que están disponibles para la esofagitis eosinofílica, pero todavía no sabemos si hay que ir en esta dirección. Lo que se ha hecho en el campo de los antiinflamatorios son estudios con mesalazina, que han sido en general negativos. Siempre muestran un pequeño subgrupo con una pequeña ganancia respecto al placebo, pero esto no es suficientemente convincente como para utilizarlo en la práctica clínica. Gracias, doctor Tack. Tenemos otra pregunta ahora sobre la microbiota. Hoy en día hay una gran cantidad de terapias tratando de modular la microbiota. ¿Han demostrado eficacia estas terapias para el manejo del síndrome de intestino irritable? Sí, hay muchos abordajes para modificar la microbiota. El más sencillo es el de los prebióticos o un prebiótico, tratando de mejorar y presionar la microbiota para que tenga un patrón más favorable. En realidad, no ha habido una eficacia convincente y sostenible para el síndrome de intestino irritable. Un prebiótico como la inulina aumenta el contenido de bifidobacterias y se ha reconocido que mejora el estreñimiento. Pero si utilizamos dosis ligeramente más altas, hay más fermentación, porque la inulina es en realidad una especie de FODMAP. Por lo tanto, esto no es universalmente positivo. Tenemos también los probióticos, sobre los cuales hay muchos estudios. No siempre son de la mejor calidad y algunos de ellos han demostrado eficacia en comparación con el placebo utilizando el SII como criterio de valoración. Estos son los probióticos más estudiados. Hay algunos de ellos adicionales, pero utilizan objetivos clínicos inusuales. En conjunto, lo esencial del estudio nos indica que la eficacia de los probióticos no es tan pronunciada. Hay muy pocos probióticos sobre los que hay estudios repetidos. Si se quiere comercializar un nuevo fármaco, se necesitan 2 ensayos de fase 3 y un estudio de extensión de seguridad a largo plazo. Hay estudios con 2, 3 o 4 probióticos y actúan principalmente sobre la inflamación. Así que si tienen un probiótico eficaz, sí, se puede utilizar para la inflamación. Se han utilizado también antibióticos como la neomicina, que no es lo más atractivo por varias razones. La rifaximina ha demostrado una eficacia consistente y reproducible en un subgrupo de pacientes. Tiene la ventaja de que es una terapia intermitente y actúa también principalmente en la inflamación en el SII sin estreñimiento. Hubo preocupación inicialmente con los primeros estudios pensando que era un efecto transitorio y que podría inducir resistencia, pero los estudios han demostrado que se puede repetir el tratamiento con un orden de magnitud de eficacia similar de alrededor del 10%, utilizando criterios de respuesta estrictos comparados con el placebo.
y no se induce resistencia. Creo que es un buen abordaje terapéutico. Hicimos un estudio con rifampicina que se hizo en Europa, pero todavía falta un estudio de fase 3. Digamos que el abordaje más invasivo y a gran escala de la terapia que actúa sobre la microbiota es el trasplante de microbiota fecal. Creo que claro, aquí el vaso está medio lleno o medio vacío. Hay estudios negativos que no muestran eficacia. Hay estudios que incluso muestran empeoramiento en comparación con el grupo control. Pero hay un estudio que muestra un margen espectacular en comparación con el placebo. Es un estudio de Noruega. Dicen que esto se debe a que seleccionaron un perfil de un donante muy sano, muy bueno, y ahora han demostrado una eficacia sostenida a largo plazo. Pero en realidad hay que confesar que no sabemos cómo definir el donante de alta calidad. Ellos lo hicieron basándose en cuestiones físicas e históricas o su historia clínica, un hombre muy sano, con un índice de masa corporal bajo, que había recibido antibióticos solamente una vez en su vida. Pero no sabemos cuáles son los criterios. Hay un estudio que seleccionó a los donadores sobre la base de un estudio piloto, donde encontraron un donante que les dio mejores respuestas y esto pareció correlacionarse con una composición más rica de sus heces, no sé si era hombre o mujer, o sea, con la composición de la microbiota, pero en ese estudio la eficacia desapareció después de 6 meses. Creo que la transferencia de microbiota no está listo para uso clínico, es un cambio experimental. Sí, había que encontrar al superdonador. Además, la voluntad del donador hay que identificarlos y hay que establecer medidas de seguridad basadas en la composición de la microbiota intestinal. No es nada sencillo. Una última pregunta sobre la dieta baja en FODMAPs. ¿Esta dieta es para todos? ¿Durante cuánto tiempo debemos utilizarla? No estoy seguro de que la dieta baja en FODMAPs sea para todos. Les mostré nuestro estudio con una tasa de respuesta espectacular, casi demasiado buena para ser verdad. Les dije a los compañeros del estudio que el 80% es demasiado bueno para ser verdad, que nunca se publicaría. Lo estudiamos y se mantuvo el 80%, pero en primer lugar se trata de una población de atención de tercer nivel. En segundo lugar, solo los pacientes motivados para seguir esta dieta la siguen. Hay un nivel de expectativa que como que aumenta la fe en el tratamiento y si hay esta fe y el paciente tiene una psicología favorable, pues probablemente va a estar mejor. Y la siguiente fase de 6 semanas de eliminación de todos los FODMAPs es una fase muy, muy estricta, muy exigente, muy demandante y no es para todos. El paciente tiene que estar dispuesto a seguirla y ser capaz de seguirla, porque si alguien tiene una vida profesional, por ejemplo, que le exija ir a restaurantes con los clientes y no puede cocinar en su casa, pues esa persona no puede seguir esta dieta. Y si no se sigue correctamente, pues la gente baja de peso. No puede, si no son compensados por un nutriólogo experto, solo van a consumir 1500 calorías al día y van a bajar de peso, lo cual no es la intención. Y hay el factor de miedo a la comida. Y esto es lo que quería mostrarles, hablará de las expectativas. Algunas personas nunca van a deshacerse de esta dieta amplia de eliminación y van a mantener siempre una dieta que no es rica, que va a llevar a una microbiota deficiente, lo cual va a aumentar factores luminales como el pecresol, que podría ser incluso precanceroso. Creo entonces que hay que seleccionar bien a los pacientes. Por ejemplo, alguien que no controla lo que come o la comida que se prepara no la puede seguir. Las personas con bajo peso corporal tampoco. Quienes tienen antecedentes de ansiedad relacionada con la comida, trastornos de la alimentación como bulimia, anorexia, no la pueden seguir. Las personas que ya tienen una dieta restringida no la pueden seguir porque tienen que pasar por la fase de reintroducción para pasar a una dieta personalizada con una media de 2.5 FODMAPs y no necesitan restringir los 5. Quizás una dieta menos restrictiva sea mejor, como la que hemos aplicado aquí en Bélgica,
y el índice de respuesta aquí es de 75%. No lo mostré aquí porque no está disponible en su país, pero muestra el principio sobre el cual se basa. Un estudio de Michigan muestra que si solo se excluyen los galacto-oligosacáridos y los fructanos de su entorno, se obtiene también una buena respuesta, pero esto no tiene que ser tan difícil. Gracias, doctor Tag, por esta maravillosa conferencia y sus excelentes respuestas. Le deseamos buenas noches en Bélgica y nos veremos en Veracruz en noviembre. Definitivamente, me dará mucho gusto. La Asociación Mexicana de Gastroenterología es una sociedad muy activa, muy amiga, por lo que me dará mucho gusto regresar a México. Gracias por permitirme participar. Fue un privilegio y un placer. Gracias de nuevo, doctor Tack. Agradecemos al doctor Jan Tak su magnífica ponencia sobre novedades en fisiopatología y diagnóstico. Actualmente vamos a seguir a la siguiente parte, que es sobre el tratamiento en síndrome de intestino irritable, también qué es lo que hay de nuevo. Nuestro siguiente ponente, pues tal vez no necesita presentación, todos lo conocemos, es el doctor José María Remestroche. Él es médico internista, gastroenterólogo y endoscopista por el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán. Él es neurogastroenterólogo también por la Universidad de Iowa. Él es de los investigadores más importantes del sistema o del aparato digestivo a nivel nacional y actualmente es nuestro presidente. Bienvenido, doctor, y adelante. Bueno, gracias, buenas noches a la doctora Mercedes por la presentación, a la audiencia que está conectada el día de hoy en este webinar sobre intestino irritable, un webinar muy importante. Este es un webinar que también tiene la novedad de que tuvimos, y acabamos de escuchar al doctor Jan Tag, el presidente de la Fundación de Roma, y que estará con nosotros en la Semana Nacional de Gastroenterología. Creo que si alguien sabe mucho de esto es el Grupo de Roma. El objetivo de mi presentación, y es un poco el complemento de lo que acabamos de escuchar, es hacer una presentación de lo que sería el tratamiento integral del intestino irritable en el 2025. Y creo que es muy importante porque nuestra asociación, además de preocuparse en la formación académica de nuestros socios y de los médicos en general relacionados con la especialidad, también se preocupa en desarrollar proyectos de innovación, trabajar en áreas como intestino irritable y trabajar en consensos y en documentos como este, que creo que este es el foro para hacer una presentación formal de nuestro posicionamiento de la Asociación Mexicana de Gastroenterología 2024. El documento se trabajó el año pasado y se está presentando a lo largo de este año, y es un documento extraordinario que resume la forma de tratar el intestino irritable considerando todos esos mecanismos que acabamos de escuchar, pero también la disponibilidad de los fármacos. Esta imagen resume muy claramente lo que acabamos de escuchar. El síndrome de intestino irritable es una patología completa, compleja, multifactorial, donde sin duda el órgano que se ve afectado es el intestino delgado y su interconexión con el sistema nervioso central. Y ya escuchamos cómo a partir de alteraciones en la permeabilidad intestinal, inflamación de bajo grado, pues el día de hoy creo que hemos aprendido a tratar el intestino irritable desde un punto de vista fisiopatológico. Creo que esto lo he presentado en algunas otras ocasiones, pero es un extraordinario resumen de cómo es diferente la forma de tratar al intestino irritable de acuerdo al mecanismo fisiopatológico. Van a ver en los cuadros que ustedes tienen del lado derecho de su pantalla los síntomas y en la tabla los mecanismos. Y por ejemplo, si en dolor, la inflamación de la mucosa, las alteraciones de la motilidad, la hipersensibilidad o la alteración del eje intestino-cerebro es el mecanismo, pues aparecen opciones que son muy variables. Van desde los antiespasmódicos, los neuromoduladores, a lo comentó el doctor Tack en la última parte, incluso medicamentos como pudiera ser Evastina, como un modulador de la inflamación de bajo grado, o que va en contra de la liberación de histamina por parte de los mastocitos. Sin duda, en el intestino irritable con diarrea hay una gran cantidad de mecanismos y cada uno de estos mecanismos va a llevar a un tratamiento diferente. Y lo acabamos de escuchar. Creo que está por demás el entender por qué en algunos sujetos
una dieta libre de FODMAPs puede tener ese efecto terapéutico, lo preguntó muy bien Luis, no es una dieta para todos los pacientes, pero en aquellos pacientes que es muy clara la asociación, probablemente el mecanismo fisiopatológico que se corrija es la dieta, es también la disbiosis y todos estos procesos que se interconectan. En el caso del estreñimiento, los mecanismos también son variados. Yo quiero seguir mencionando, cuando hablemos de intestino irritable, ese subgrupo de pacientes que pueden tener distensión abdominal. Creo que esto va a ser el resumen gráfico de esta plática y es el resumen gráfico que encontrarán en nuestras guías o posicionamiento de cómo tratar el intestino irritable en esta gráfica, en esta caricatura que ustedes van a tener a su disposición en este artículo. Verán que de acuerdo a la escala de Bristol, los pacientes que tienen evacuaciones más frecuentes con poco consistencia, los que tienen diarrea, el tratamiento será diferente para la diarrea que el paciente que tiene intestino irritable con estreñimiento. Pero sin duda, lo que define la enfermedad es esta parte, es el dolor, que de acuerdo a la menor o mayor intensidad del dolor, proponemos porque tenemos las primeras líneas de tratamiento. Y sin duda, no podemos concebir el manejo del intestino irritable sin utilizar antiespasmódicos, solos o en combinación, de acuerdo a la evidencia. Y aquí creo que esto es pertinente y prudente decir, México es un país donde tenemos la disponibilidad de una gran cantidad de antiespasmódicos, pero tener ese reconocimiento farmacológicamente de que no todos los antiespasmódicos son iguales. Una segunda línea será la neuromodulación y el tratamiento más a nivel central. Para el manejo del dolor, y sin duda en el manejo del dolor abdominal, una de las cosas que tenemos que recordar es el perfil del paciente que tenemos en consultorio, pacientes que tienen una alta demanda para aliviar rápidamente el síntoma, pacientes que llevan múltiples visitas al médico, múltiples tratamientos, incluso múltiples intervenciones como cirugías innecesarias como histerectomías o laparotomías exploradoras. Creo que el manejo del dolor abdominal es un reto y si bien nos enfocamos mucho a la parte periférica, que es donde se origina ese sitio, probablemente ese espasmo o esa inflamación de bajo grado, sin duda esto se va a modular a nivel central. Entonces, en esa primera línea, ¿qué es lo que recomendamos en México? Bueno, pues recomendamos sin duda que en la primera línea los antiespasmódicos solos, que son los que tienen más evidencia porque hay más estudios, o combinados, tenemos combinaciones en México, sobre todo si el paciente además tiene distensión abdominal, son esa primera línea terapéutica. Y en esta visión crítica de que tenemos todos los antiespasmódicos disponibles en México, revisiones sistemáticas hechas por mexicanos con nuestros productos, esta revisión sistemática que se realizó con el doctor Bosques hace ya algunos años, cuando se evalúa cuáles son esos antiespasmódicos, verán que no todos tienen la evidencia o la calidad de la evidencia suficiente. Sin duda, otilonio es el que tiene más ensayos clínicos a más tiempo, hasta 15 semanas. Son ensayos que tienen ya ciertos años, donde quizás los criterios de Roma no son los actuales, aunque Roma 2 se parece mucho a lo que podemos tener en la actualidad, donde el síntoma más importante es el dolor, no tanto la distensión. Vean cómo después de otilonio hay estudios con pinaverio, meverina, trimebutina, y que esto es importante mencionarlo. De todos estos antiespasmódicos, que son clases terapéuticas diferentes, algunos son relajantes de canales de calcio, otros de canales de sodio, todos se han comparado contra placebo. Cuando hacemos un análisis muy crítico de esos estudios, de esas sales, mebeverina, otilonio, pinaverio, trimebutina, comparados contra placebo, verán que no todos son superiores al placebo de forma consistente. Y aquí sí podemos destacar que prácticamente en los estudios realizados con otilonio, solamente para el manejo del dolor, pues sí parece que tiene cierta ventaja, al menos desde el punto de vista de la evidencia científica. Esto es algo que hemos platicado muchísimo. Tenemos que reconocer, reestudiar y hacer nuevos ensayos clínicos con nuestros antiespasmódicos de antaño, tratando de buscar nuevos mecanismos o aplicar los nuevos criterios. Pero sin duda, este es un antiespasmódico que vale la pena considerar como en una primera línea, ¿no? En los ensayos clínicos, cuando uno evalúa cada uno de los antiespasmódicos, y voy a poner como ejemplo otilonio, tenemos y entendemos que hay ensayos clínicos controlados contra placebo. Esto es lo que necesitamos evaluar cuando tenemos un antiespasmódico, que en estos ensayos clínicos controlados se demuestre que la distensión abdominal, la intensidad del dolor y la eficacia en contra
de los síntomas globales, por lo menos más allá de 4 semanas, 10, 12 o hasta 15 semanas, la diferencia es estadísticamente significativa y que cuando se evalúen estos antiespasmódicos en ensayos clínicos de forma aislada, probablemente cuando lleguemos a análisis en grupo, a metaanálisis, pues siga demostrando esa diferencia. Y entonces les muestro este ejercicio de los metaanálisis o análisis combinados con bromuro de otilonio para el manejo del dolor, para la mejoría de las evacuaciones y de forma global. Los 4 o 5 metaanálisis que existen son consistentes. Tanto así que en México, dentro de lo que nosotros tenemos disponible, evidentemente tenemos múltiples sales, pinavero, tilonio, alberina, trimebutina, dicicloverina, medeverina, fenoverina y pargaverina. Tenemos que hacer esa decisión basado en la disponibilidad, basado en la eficacia terapéutica, en los ensayos clínicos, en el síntoma que predomina, si es dolor aislado o en combinación con distensión, pero también en la seguridad del fármaco. También tenemos, y lo reconocemos en nuestras guías, las combinaciones. Tenemos disponibles en México por lo menos 4, 5 combinaciones ya ahora en el mercado, y estas combinaciones no todas tienen la evidencia suficiente, algunas están construyendo esa evidencia, pero la recomendación va a ser para el manejo del dolor y la distensión abdominal. Sin duda, en la segunda línea para esos pacientes, cuando el antiespasmódico no es que no resuelva el dolor, el antiespasmódico en esa primera línea va a seguir siendo un tratamiento sintomático, pero en esos pacientes que no van bien o que están dependientes del antiespasmódico y logramos identificar que esa hipersensibilidad visceral que está modulada por comorbilidad como ansiedad, depresión, somatización, o no necesariamente esa comorbilidad psiquiátrica, sino el intenso dolor que pueda persistir, pues entramos a esta parte de la neuromodulación. Recordar que ahora hablamos de neuromoduladores como esos medicamentos, esos fármacos que tienen una analgesia visceral periférica que en dosis bajas prácticamente esto no es nuevo, esto tiene más de 20 años. Este es un metaanálisis de 2004 que demostraba que trimimipramina, mitriptilina, decimipramina, doxepina o fluoxetina comparados contra placebo daban números necesarios a tratar tan bajos como 3 a 4. Sin duda, el redescubrimiento de la neuromodulación viene a raíz de los nuevos fármacos, de las nuevas intervenciones de neuromodulación, de mejores ensayos clínicos y sin duda esto que ustedes lo han visto y que también forma parte de una revisión de neuromoduladores de nuestra asociación del año pasado que también se publica en este año en el número 1 de la revista, pues tenemos que empezar a tener ese entrenamiento, esa capacidad de manejar la neuromodulación con inhibidores de recaptura de serotonina, tricíclicos, tetracíclicos, medicamentos combinados como la venlafaxina o desvenlafaxina y también poder manejar a algunos de estos pacientes en la combinación de estos fármacos. Si estábamos esperando evidencia reciente para reafirmar el hecho de la neuromodulación para el manejo del dolor, este es un ensayo que estábamos esperando, el ensayo Atlantis, publicado recientemente por el grupo de Alexander Ford, donde demuestra en un ensayo clínico controlado comparado contra placebo en un seguimiento por lo menos hasta 24, 25 semanas en dosis de amitriptilina que las van titulando de 10 hasta 30 miligramos al día, de acuerdo a la respuesta del dolor, demuestran que los pacientes que reciben amitriptilina en dosis bajas tienen una reducción comparado contra el placebo cercana al 23-25%. Este 23-25% se parece mucho a el porcentaje de mejoría con un fármaco como Tegacerot, que en su momento fue quizás la sal mejor estudiada en intestino irritable en la década de los 90. Entonces, que exista evidencia reciente para un fármaco que de pronto tenemos desde hace mucho tiempo y tenemos la limitante de decir no hay evidencia suficiente, hoy se reafirma con estudios como Atlantis. Y aparece entonces recomendaciones, y no es el objetivo de esta charla, pero sí invitarlos a revisar nuestra publicación sobre neuromoduladores, como de acuerdo al síntoma, por ejemplo, para el manejo del dolor, los tricíclicos, para la saciedad temprana y síntomas de dispepsia, tetracíclicos como mirtazapina, para la ansiedad y depresión coexistente, inhibidores de recaptura de serotoninas, para el dolor
persistente como síntoma predominante que no mejora con un tricíclico, el utilizar medicamentos como duloxetina o venlafaxina son esa opción, y que el poder empezar a manejar otros fármacos como antipsicóticos atípicos, azapironas o ligandos alfa-2 delta como pregabalina para el dolor abdominal persistente, pues deben ser parte y ya son parte de nuestro armamentario terapéutico en intestino irritable en nuestro país. No quiero dejar de comentar esto, que es la neuromodulación no farmacológica, donde hay evidencia de la intervención como hipnoterapia, terapia cognitiva conductual, mindfulness o terapia de relajación. ¿Cuál es el mecanismo que puede modular y cuál sería ese mejora en el procesamiento de la sensibilidad a nivel periférico central? Hay mucha evidencia al respecto y esta tabla demuestra un poco esto, cómo cuando se evalúa en ensayos clínicos controlados, todas estas terapias, vean, tienen números necesarios a tratar bastante buenos, muy parecidos a la neuromodulación farmacológica, entre 3 y 4, de tal manera que sin duda para el manejo del dolor tenemos toda esta abanico de posibilidades y que en México, si bien tenemos una alta prevalencia de pacientes, también tenemos una gran oportunidad de tratar al paciente de forma personalizada. Rápidamente hablar sobre el manejo de los fenotipos de acuerdo al número o a la consistencia de las evacuaciones. Para la diarrea, nosotros recomendamos utilizar fármacos de primera línea como antidiarreicos, como loperamida y lidamidina. La rifaximina, que fue muy discutida en nuestro consenso, quizás en el paciente que tiene distensión abdominal ante la sospecha de SIBO como un mecanismo fisiopatológico, poder dar un tratamiento empírico en ese subgrupo de pacientes llevará a que algunos pacientes respondan. Se considera como una opción intermedia entre la primera y la segunda línea. Reconocemos que los probióticos no son más que una terapia adyuvante, coincidimos con lo que menciona el doctor Tack, y en segunda línea, evidencia de fármacos como colestiramina, ondansetron y mesalazina, y se los voy a mostrar a continuación. Evidentemente, aunque no es una terapia farmacológica, creo que está muy claro con la plática previa cómo este tipo de dietas, la forma de prescribirlo, la forma de que mejora los síntomas es tan variada que habrá un subgrupo de pacientes donde esta opción es muy importante y seguramente lo contestó el doctor Tag en su presentación previa. Respecto a la disbiosis, y eso es uno de los mecanismos que nosotros quisiéramos mejorar o manipular desde el punto de vista farmacológico, pues este es el espacio para los probióticos, y los probióticos y prebióticos en los consensos, en las guías y en los paneles de recomendación. Nosotros en México reconocemos algo que menciona el doctor Stack. Sabemos que la mejoría sobre los síntomas globales o sobre la distensión abdominal es algo que se presenta de forma inconsistente, no en todos los ensayos clínicos. Esta mejoría está descrita en algunas cepas como Saccharomyces cerevisiae o B. infantis 35624. Reconocemos también que un poco lo que necesitamos es hacer estudios y hacer análisis individuales. Quizás los metaanálisis son muy confusos, pero sí tenemos esta recomendación en México de que los probióticos son adyuvantes. Si se prescriben, que se prescriban por más de no más de 12 semanas, y solamente esas cepas. Y frecuentemente son cepas únicas, las multicepas, los simbióticos, los prebióticos, no tenemos evidencia suficiente y coincidimos algunos de nosotros con el punto 6 de la Asociación Americana de Gastroenterología, que dicen, recomendamos esto en contextos clínicos y que todavía hay un gap en el conocimiento para poder decirle a los pacientes que el probiótico, y esto es muy bueno porque lo decía el doctor Tack, el realizar estudios de microbiota que ya nos piden nuestros pacientes pensando en que vamos a dar un tratamiento para curar una enfermedad compleja, pues no está más allá de que se tenga que mantener como una terapia adyuvante. En nuestra guía, nosotros hacemos este análisis crítico y cuáles son los posicionamientos de otros países como Canadá, el Reino Unido, y vean cómo se sugiere ofrecer el uso de probióticos solamente para síntomas globales, dolor abdominal, pero no más allá de una terapia concomitante. Sin duda, una de las intervenciones que sí tenemos en México
y que quizás el reto es seleccionar ese paciente que pueda responder a rifaximina, es este antibiótico no absorbible que sabemos en los estudios multicéntricos a largo plazo, Target 1, Target 2 y de retratamiento Target 3, que rifaximina puede ser útil en un subgrupo de pacientes que tienen distensión abdominal de forma concomitante, diarrea, sobre todo diarrea, y síntomas como el tenesmo en la evacuación. Y el punto aquí crítico importante es que esa diferencia contra el placebo no es más allá del 10%, es decir, un número necesario a tratar de 1 a 10, y que si esto funciona una primera vez, un segundo retratamiento puede volver a aparecer. Yo lo comento y cuando lo discutimos es que el reto en esto es encontrar ese 1 de cada 10 pacientes que va a mejorar. Necesitamos forzosamente hacer una prueba de aliento, lo discutimos en enero con el doctor Pimentel y el doctor Resalle, no necesariamente creemos nosotros, sino es más bien encontrar ese grupo de pacientes que quizás sea el grupo de pacientes que se parece a ese intestino irritable post-infeccioso, ¿no? El paciente que viene saliendo o que tuvo síntomas después de un proceso infeccioso, abuso de antibióticos, quizás hacen falta estudios demostrar que esta ganancia terapéutica puede ser mayor. Y un poco ese tratamiento fisiopatológico de la disbiosis o el proceso postinfeccioso es que empieza a afectar no nada más la abundancia relativa de estos grupos bacterianos, virales o parasitarios, sino también la producción de algunos péptidos de ácidos grasos de cadena corta, pero también interfieren en metabolismos como la absorción de sales biliares. Y reconocer, y esto es algo que quizás sea de lo más novedoso en la fisiopatología, que hasta un 20-30% de los pacientes con intestino irritable con predominio de diarrea tienen mala absorción de sales biliares y que quizás medicamentos como la colestiramina o medicamentos que van a actuar sobre el factor farsenoide puedan ser esa opción terapéutica que quizás ayude al intestino irritable con diarrea. No quiero dejar de mencionar fármacos que no tenemos disponible, pero que están presentes para el intestino irritable con diarrea, como la eluxadolina, o la adaptación de fármacos que tenemos para otras indicaciones que pueden tener como un efecto secundario el mejorar la diarrea por disminuir la motilidad y la secreción de agua. Y me refiero específicamente a alocetrón, que es un agonista 5-HT3. Hay estudios que demuestran que en intestino irritable con diarrea, dosis bajas de alocetrón y de ondacetrón, específicamente el estudio Tritón evalúa ondacetrón que utilizamos para náuseas y vómitos, en dosis de 4 miligramos que se pueden ir titulando hasta 8 o 12 miligramos, cuando se compara contra placebo definitivamente disminuyen el número de evacuaciones, es decir, sí podemos hacer esto en algunos pacientes en México con diarrea que no está mejorando con esa primera línea terapéutica. Y vean cómo hay estudios, más de 2 estudios, 3, 4 estudios, donde se demuestra que ondansetron en dosis bajas puede ser utilizado. Respecto a mesalazina, breves palabras, pero en el momento que estábamos terminando esta guía, sí aparece por ahí un metaanálisis con algunos estudios que demuestra que dosis bajas de mesalazina pueden mejorar las evacuaciones, pero no el dolor abdominal. Y respecto al estreñimiento, creo que es importante reconocer que si bien es algo que recomendamos, el aumentar la fibra y el escoger esa fibra que tenga una baja fermentabilidad y que aumente la consistencia, la cantidad de agua y que favorezca las evacuaciones, es útil. Pero en cuanto al tratamiento farmacológico, sin duda los laxantes osmóticos, polietilenglicol, lo que demuestra es que si bien mejora el número de evacuaciones, la consistencia de las evacuaciones, no tiene un efecto sobre el dolor, entonces tenemos que usar terapias combinadas. Lo menciono porque sí hay muchas guías que posicionan como cuál es el primer tratamiento farmacológico para el estreñimiento del intestino irritable, es polietilenglicol. Las fibras no se consideran un tratamiento farmacológico, sino como una intervención dietética. Y después de esto, entonces buscar fármacos que de repente ya no están tan disponibles en nuestro país. En las guías, por ejemplo, prácticas de intestino irritable en España, en estos pacientes el uso de polietilenglicol
representa la primera línea terapéutica. Y si falla, entonces ir por estos fármacos que denominamos como clase terapéutica secretagogos, específicamente lubiprostona, linaclotida, plecanatina, ahora tenapanor en algunas partes del mundo, donde sabemos que lubiprostona ya no está disponible en México. Prucaloprida es un fármaco que está aprobada para estreñimiento, no para intestino irritable. Linaclotida, que teníamos disponibilidad, vuelve a aparecer. Quizás en un mediano plazo tengamos de nuevo el fármaco, y sí mencionar que la linaclotida tiene una evidencia bastante buena para el manejo de intestino irritable y del estreñimiento. De tal manera que, tratando de resumir cuál es el tratamiento farmacológico integral de esta caricatura cuando tengamos un paciente enfrente, pues hacer este tratamiento personalizado, primera, segunda línea, dolor, consistencia de las evacuaciones, quizás en algunos otros pacientes el pensar en la sobreposición con otra entidad o con otro trastorno de la interacción intestino-cerebro, pensar en tratamientos para esa sobreposición que no es nada raro. No quiero dejar de terminar esta presentación sin invitarlos para el mes de mayo. Tenemos publicada ya en nuestra página desde hace algunos meses las siguientes sesiones. La sesión de mayo será el día 21 de mayo, será sobre estreñimiento refractario, abordaje y tratamiento, donde nos acompañará el doctor Satish Rao y la doctora Carla García Cermeño. Y en mayo tenemos, al igual que en marzo, una sesión extraordinaria. A raíz de esto, el jueves 29 de mayo, la Organización Mundial de Gastroenterología celebra el Día Mundial de la Salud Digestiva. Y el tema, esto es para nuestros asociados, para la comunidad que nos escucha, es transmitir al paciente este mensaje sumamente importante. La salud digestiva, nutrirse para florecer, en el sentido de cómo la alimentación, la interacción con la microbiota y el eje intestino-cerebro son fundamentales para tener una adecuada salud digestiva. Este será el tema de mayo. Todas las asociaciones como la nuestra, la Asociación Mexicana de Gastro, nos sumamos a la iniciativa de la Organización Mundial de Gastroenterología para que celebremos esto en el mes de mayo. Así que piensen en trabajar con sus grupos multidisciplinarios, nutrólogas, gente relacionada en este tema, y que ayudemos a educar a nuestra población en este sentido. Con esto termino, agradezco mucho el tiempo, el espacio y la invitación, y también pues evidentemente la asistencia de todos ustedes este día de hoy, miércoles 30 de abril. Muchísimas gracias, doctor, por su magnífica presentación. Y hay algunas preguntas del público que quisiera hacerle. Eh, Preguntan acerca del tratamiento para la permeabilidad intestinal, que pues parece que es un tema que se ha puesto de moda y que de hecho llegan algunos pacientes autodiagnosticados con este término. Bueno, lo mencionó el doctor Tack, ¿no? Esta parte del famoso leaky gut, cuál es el tratamiento, y es algo muy similar a esta parte del tratamiento personalizado a base de la microbiota. Todavía no hay una prueba clínica que diga tu permeabilidad intestinal es normal o anormal. Suponemos que está alterada por el tipo de pacientes que vemos, ¿no? Ese paciente relacionado con la ingesta de algún grupo de alimentos o con un proceso postinfeccioso seguramente tiene alteración en la permeabilidad intestinal. ¿Qué es lo que se recomienda? Bueno, pues se recomienda, quizás es el grupo de pacientes, si llega a tener diarrea, donde el utilizar alguna cepa específica de probióticos se pudiera intentar, pero no hay un fármaco hasta hoy. Hay en otras partes del mundo intervenciones como barreras epiteliales, hay un fármaco Gelsecan se llama, que está disponible en España, es una especie de gel que aparentemente mejora la permeabilidad intestinal, y por ahí hay un estudio al respecto, pero es muy escasa la evidencia. ¿Qué es lo que nosotros hacemos con estos pacientes? Es tratar de llevarlos a un entorno de eubiosis, o sea, si mejoro esto, probablemente mi permeabilidad intestinal vaya a mejorar. ¿Y esto qué quiere decir? Pues lo que dice en mayo la Organización Mundial de Gastroenterología, ¿no? Nutrirse para florecer. O sea, tener una dieta más sana, evitar agentes
que perpetúan disbiosis como antibióticos y creo que ese es el camino. Es un área compleja porque efectivamente desde el punto de vista comercial estamos viendo un boom de suplementos, de vitaminas, y no estamos negados a utilizarlos, pero necesitamos esa evidencia que pueda decir, el consumo de vitamina D ya es una intervención que demuestra que es mejor que el placebo para tratar a estos pacientes, ¿no? Ok. Y hay otra pregunta acerca de neuromoduladores, o sea, se ha visto el efecto benéfico de los neuromoduladores. Sin embargo, es una vez que ya empezamos a utilizarlo, ¿cuánto tiempo podemos utilizarlo y en qué momento que decidamos quitarlo se puede suspender, se recomienda desescalarlo o cuál es la recomendación en cuanto al tratamiento con neuromoduladores? Pues mira, no hay más que revisar la evidencia y la evidencia es muy útil en decir, son medicamentos que sabemos que el efecto terapéutico va a empezar a aparecer hasta las 12 semanas y las dosis hay que titularlas. Y una vez que aparece ese efecto terapéutico, los ensayos van a 6 meses. Entonces, por lo menos son 6 meses. Y si decido quitarlo o suspenderlo, muchos de estos neuromoduladores hay que prescribirlos de forma importante. Mi recomendación es que probablemente en la de prescripción eh, es muy importante valorar la comorbilidad psicológica del paciente y qué otros síntomas o qué otras enfermedades mejoran con el neuromodulador. Si solamente es dolor, tenemos pacientes con dolor sin comorbilidad psicológica, probablemente 6 meses sea suficiente, ¿no? Como analgésico. Pero todos vemos muchos de estos pacientes que además de que mejora el dolor, mejora el estado anímico, mejora la ansiedad, mejora la depresión. Y quizás la indicación para mantener el neuromodulador ya no es el dolor, Ujú. es esa mejoría sobre la comorbilidad psicológica y sabemos que pues probablemente estos medicamentos los prescribamos por un año, 12, 24 meses. Y la otra recomendación que yo le hago a mis pacientes es si vamos a deprescribir porque el efecto terapéutico ya se alcanzó, creo que tenemos que tener estrategias no farmacológicas que ayuden a neuromodular. O sea, yo voy a quitarte el tricíclico, pero necesito que me digas qué vas a hacer para el manejo de la comorbilidad psicológica. ¿Vas a hacer yoga, meditación, mindfulness? Necesita el paciente entender que el medicamento funciona porque el trastorno es esa disregulación a nivel del sistema nervioso central. Ok. Una pregunta más. Están presentando acerca de terapias de primera línea, segunda línea o hasta tercera línea. ¿Podemos iniciar en un paciente que estamos viendo primera vez en inicio primera y segunda línea en conjunto? Sí, o sea, yo creo que esto es muy, muy importante. El mejor ejemplo es para el manejo del dolor. Si el neuromodulador que yo estoy pensando que le va a funcionar al paciente va a tardar 2 o 4 semanas, necesito combinarlo. A ver, esto es bien importante. Muchos de los pacientes con intestino irritable damos terapias combinadas. O sea, damos el tratamiento sintomático, por eso digo los antiespasmódicos son de primera línea, a la vez iniciamos un tratamiento fisiopatológico que pudiera ser ese neuromodulador, pero en el estreñido es exactamente lo mismo, ¿no? Te quito el dolor, pero para quitarte la evacuación con poca consistencia, pues te añado un laxante. ¿Qué es lo que ha cambiado? Los nuevos fármacos. O sea, los nuevos fármacos, como linaclotida, pongo ese ejemplo, pues es un fármaco que funciona de primera y de segunda línea, ¿no? Te puede mejorar la secreción de agua, la motilidad y el efecto antinociceptivo también va a aparecer más tarde. Entonces, apropiado poder iniciar primera y segunda línea. Nosotros como gastroenterólogos creo que vemos ya muchos pacientes que están en el borde de la segunda línea, porque recordar que muchas de estas intervenciones no las hace ni siquiera el médico de primer contacto, las hace el paciente de forma de autoprescripción, ¿no? Este, y por último, hay una pregunta acerca de la dieta. Hablaron de la dieta de FODMAPs, pero aquí es una pregunta si se puede utilizar, alternar la dieta NICE con dieta de FODMAPs, sobre todo en estos pacientes que tienen como en un contexto de hipervigilancia.
Sí, mira, yo creo que aquí una de las cosas que también se está reinventando en esto de las dietas, y lo mencionó también el doctor Tag al final, empezamos con una dieta FODMAP como muy general, con este protocolo de Monash, con una aplicación, y luego estamos empezando a ver que son dietas personalizadas, o sea, no son todos los FODMAPs, ¿no? Pero también, y esto es muy interesante, hay estudios, eh, recuerdo uno realizado por Magnus Simren, donde él compara la dieta NICE contra la dieta FODMAPs y resulta que son igual de efectivas. ¿Por qué? Porque esto depende mucho de la adherencia al paciente, ¿no? Entonces, una dieta NICE de forma dirigida a lo que el paciente ya identifica como causante de los síntomas puede ser tan efectiva como esta. Y ahora, me parece que salió publicado este mes, en alguna de las revistas de alto impacto, lo estaba revisando esta semana, hay un estudio que demuestra que la dieta mediterránea puede ser tan efectiva como la dieta baja en FODMAPs, ¿no? Y cuál es el punto de comparación o cuál es el factor determinante, el paciente que se adhiere y que entiende qué grupo de alimentos causan los síntomas, ¿no? Porque esto es algo que uno lo sugiere, pero el paciente va a casa y lo hace o no lo hace, ¿no? Ok, perfecto, pues muchísimas gracias por la presentación. Recordarles a todos que los esperamos en mayo con nuestras dos sesiones, la de estreñimiento y la extraordinaria de la Organización Mundial de Gastroenterología. Muchas gracias y buenas noches.